Hola a todos, somos estudiantes de la materia de investigación Grupo 3C y el día de hoy vamos a analizar un texto de Sandoval el cual se titula Enfoque y metodología de la investigación cualitativa, más exactamente en la segunda parte de su obra. La investigación cualitativa es aquella que trata de buscar o comprender cómo el ser humano interpreta las relaciones o experiencias que vive día a día. Pero Sandoval también afirma de que este tipo de investigación no solamente busca robar datos, sino que trata de sumergirse en la vida social para buscar significados profundos en ella. En la investigación cualitativa existen dos perspectivas fundamentales, las cuales son la comprensiva y la explicativa. La comprensiva es aquella que busca interpretar el mundo de la población objeto de estudio, ya sea desde la libertad y desde su propia mirada, mediante encuestas o entrevistas individuales o grupales, dependiendo del tipo de investigación. Mientras que en la explicativa se dan métodos y propósitos distintos, se encuentran muy relacionadas con dos subteorías, las cuales se denominan teoría fundada e investigación y acción. Cada una de ellas trata de buscar estrategias para mejorar o solucionar dicho problema, mientras que la otra se encarga de recopilar o identificar patrones comunes que se den en una determinada investigación. Un ejemplo de esto puede ser cuando una persona sufre un duelo o sufre la partida de un familiar, cómo se siente esa persona. Asimismo, Sandoval destaca que existen tres enfoques teóricos fundamentales, los cuales son el interaccionismo simbólico, la fenomenología y la etnografía. La etnografía se encarga de estudiar los comportamientos de las culturas en particular, ya sea afrocolombianas, afrodescendientes, indígenas o cualquier otra cultura que se dé en cualquier otra parte del mundo. El interaccionismo simbólico, por su parte, se encarga de estudiar cómo se dan esas relaciones y cómo se prolonga en el tiempo el significado de las interacciones. Y finalmente, la fenomenología investiga las experiencias subjetivas y cómo surgen en las diferentes manifestaciones del ser humano, ya sea mediante las emociones, los pensamientos o cualquier muestra de manifestación. Carlos Sandoval nos dice que la etnociencia se centra en cómo las personas de una cultura comprenden su entorno natural y social desde su propia convicción. La etnometodología estudia los métodos que las personas utilizan para construir el orden social en sus interacciones cotidianas. La hermenéutica, más allá de una propuesta filosófica, la hermenéutica, aunque tiene raíces filosóficas, ha sido adaptada a las ciencias sociales como una metodología para interpretar el comportamiento humano, y las interacciones sociales se enfocan en comprender el sentido detrás de las acciones humanas, aún así superando una mera explicación factual o técnica. La investigación-acción y la investigación-acción participativa generan conocimientos más allá de la interpretación, tanto la investigación-acción como la investigación-acción participativa. Se propone no solo entender la realidad social, sino también transformarla. Estas metodologías implican un ciclo de reflexión, acción y evaluación, donde los investigadores y las participantes colaboran para resolver problemas sociales. Hola a todos, mi nombre es Dana Arango Jiménez y hoy les hablaré sobre la teoría fundada, una propuesta metodológica general para construir teoría desde una perspectiva cualitativa. La teoría fundada es una metodología cualitativa que busca construir teoría desde la realidad empírica. Algunas de las características claves de la teoría fundada son: número 1, el enfoque inductivo, que es parte de la realidad empírica para construir teoría. 2, el análisis de los datos simultáneos con la recolección de datos. 3, el uso, codificación y categorización para identificar patrones y relaciones. 4, busca la saturación teórica, o sea, llegar a un punto en el que no se encuentren nuevos datos que cambien la teoría. Algunas de las propuestas metodológicas de Sandoval Casilima enfatiza la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en el proceso de investigación. Destaca la necesidad de considerar la subjetividad del investigador y la influencia del contexto en la construcción de la teoría. También sugiere la integración de técnicas y análisis cualitativos y cuantitativos. Propone la utilización de herramientas tecnológicas para facilitar el análisis de los datos. Este proceso de investigación
en la teoría fundada, también tiene unas fases que son: número 1, la sensibilización. Esta busca identificar el problema y definir el objeto de estudio. 2, la recolección de datos, mediante técnicas como entrevistas, observación participante, etc. 3, codificación y categorización. Esta busca identificar patrones y relaciones en los datos. 4, el análisis y la saturación teórica, que como dije anteriormente, busca llegar a una teoría coherente y consistente. 5, verificación y validación. Busca evaluar la teoría y refinarla. Esta teoría fundada también tiene algunas limitaciones. Entre estas, requiere una gran cantidad de datos y tiempo para el análisis. Puede ser difícil de llegar a una saturación teórica. La subjetividad del investigador puede influir en la construcción de esta teoría. Bueno, ahora hablaré sobre la profundización metodológica en 2 encuadres específicos en investigación cualitativa, que son la etnografía y la teoría fundada. La investigación cualitativa se enfoca en comprender fenómenos sociales y culturales de manera profunda y detallada. 2 enfoques metodológicos destacados en esta área son la etnografía y la teoría fundada. Vamos a hablar un poco sobre estas 2 propuestas metodológicas. Número 1, la propuesta metodológica de la etnografía. La etnografía es un enfoque que busca comprender la cultura y las prácticas sociales de un grupo o una comunidad. Su propuesta metodológica se basa en, número 1, la observación participante, o sea que el investigador se integra en el contexto estudiado. 2, las entrevistas en profundidad que buscan obtener información detallada y subjetiva. 3, el análisis de datos que se busca identificar patrones y temas. 4, la contextualización que considera el contexto histórico y cultural. La propuesta metodológica de la teoría fundada de Carlos Sandoval Casimila es un enfoque que busca construir teoría desde la realidad empírica, como dije anteriormente. La propuesta metodológica de Sandoval se basa en el enfoque inductivo, es parte de la realidad para construir teoría. 2, codificación y categorización. Se identifican patrones y relaciones. Y en el análisis y saturación teórica se llega a una teoría coherente. En flexibilidad y adaptabilidad se considera la subjetividad del investigador. En comparación y contrastación. Ambos enfoques comparten enfoque cualitativo, interés en la comprensión profunda, uso de técnicas de observación y entrevista. Sin embargo, también presentan diferencias. La etnografía se enfoca en la cultura y en las prácticas sociales, mientras que la teoría fundada se enfoca en la construcción de teoría. La etnografía y la teoría fundada son 2 enfoques metodológicos valiosos en investigación cualitativa y cada uno ofrece una perspectiva única para comprender fenómenos sociales y culturales. Al entender sus propuestas metodológicas, podemos elegir el enfoque más adecuado para nuestras investigaciones. Gracias. Mucho gusto, compañeros. Mi nombre es Valentina Barrios y el día de hoy voy a estarles hablando sobre las estrategias metodológicas especializadas de orden cualitativo. El análisis cualitativo ofrece una diversidad de métodos que permiten abordar la complejidad de la realidad social. Dentro de estas 3 estrategias encontramos el análisis de contenido, de textos y de conversación. También podemos encontrar los estudios cualitativos de caso y las historias de vida. Cada una tiene sus propias particularidades y aplicaciones dependiendo del contexto investigativo y los objetivos propuestos por la misma. El tema inicial a tratar sería el análisis de contenido, análisis de textos y análisis de conversación. Vamos a iniciar tratando el tema de análisis de contenido. Este surge en el campo de la psicología social y la sociología.
entendiéndose a la política, la literatura y la comunicación masiva. En un principio se caracterizó por la contabilización de frecuencias en textos, pero evolucionó hacia un enfoque más interpretativo, influido por autores como Graysmith y Van Dyck. Su propósito es desentrañar los significados subyacentes en los textos. Bueno, ahora vamos a tocar el tema del análisis de texto. Esta es una herramienta hermenéutica propuesta por Paul Ricoeur, que entiende la realidad social como un texto que puede ser interpretado. Esta metodología se basa en la comprensión profunda de los significados culturales y sociales que subyacen en las interacciones humanas. Por otro lado, el análisis de conversación fue desarrollado a partir de la sociolingüística y la pragmática. Este se enfoca en el estudio de los actos de habla dentro de las interacciones sociales. Los investigadores Harvey Sachs y Emmanuel fueron pioneros en su uso, aplicándolo en ámbitos etnográficos, clínicos o incluso en ámbitos criminalísticos. El próximo tema a tratar serían los estudios cualitativos de caso. Los estudios de caso son una herramienta que permite investigar fenómenos contemporáneos dentro de su contexto real, cuando no existen límites claros entre el fenómeno y el entorno. Este método ha sido usado en diversos campos, desde la ciencia política hasta la educación, y puede abarcar desde el estudio de un solo caso hasta múltiples casos comparativos. Robert Jing, uno de sus principales teóricos, destaca que este enfoque utiliza múltiples fuentes de evidencia para construir una visión holística del fenómeno. Finalmente vamos a estar hablando sobre las historias de vida. Estas están inicialmente ligadas a la producción literaria y han evolucionado hacia una metodología fundamental en la investigación cualitativa. Se centran en la experiencia personal y subjetiva de los individuos, permitiendo un acercamiento profundo a su realidad social. Este método se utiliza para analizar no solo las experiencias de individuos excepcionales, sino también las de las personas comunes, proporcionando una perspectiva única sobre las dinámicas sociales. El análisis de historias de vida también ha sido utilizado en estudios biográficos, como los realizados por Howard Gardner sobre la inteligencia humana. Para concluir, podemos evidenciar que cada una de estas estrategias metodológicas ofrece un enfoque particular para abordar la complejidad de los fenómenos sociales desde una perspectiva cualitativa. El análisis de contenido, de textos y de conversación nos permite una comprensión profunda de las interacciones y significados en los discursos. Por su parte, los estudios de caso y las historias de vida nos brindan una visión detallada y contextualizada de la experiencia humana, proporcionando herramientas valiosas para la investigación social cualitativa. Gracias.